Bienvenidos oyentes a una nueva inmersión en The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un territorio enigmático, las predicciones para marzo de 2025, un mes marcado por la poderosa influencia de dos eclipses, uno lunar y otro solar que según el horóscopo de Excelsior prometen agitar nuestras vidas de maneras inesperadas. Lo que me resulta fascinante es cómo estos eventos celestes, casi como si fueran dedos del destino, nos impulsan hacia lo desconocido. Exacto. El 14 de marzo la luna se vestirá de sombras con un eclipse lunar en Virgo, y el 29 el sol tomará el escenario con un eclipse solar en Aries. Dos momentos que, según la astróloga Carla Martínez, nos invitan a mirar hacia nuestro interior y prepararnos para un cambio profundo. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre el significado de los eclipses en astrología? Por supuesto. Desde tiempos ancestrales, los eclipses se han considerado presagios de transformación, momentos donde el velo entre lo que conocemos y lo que aún no hemos descubierto se vuelve más delgado. En astrología representan puntos de inflexión donde las verdades ocultas salen a la luz, obligándonos a confrontar aspectos de nosotros mismos que quizás habíamos ignorado. Son un poco. Inquietante no, como adentrarse en un laberinto sin saber qué nos espera al final. Podría decirse que sí, pero más que inquietante, yo lo veo como una oportunidad para descubrir nuevos caminos, para reinventarnos. La energía de los eclipses nos empuja a soltar lo que ya no sirve, como viejas hojas secas que se desprenden del árbol, y a abrazar nuevas posibilidades. Entiendo. Entonces, si el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo nos invita a soltar, ¿qué podemos esperar del eclipse solar en Aries del 29? El eclipse solar en Aries, en cambio, se asocia con la energía del fuego, con la acción y la creación. Es un momento para sembrar nuevas intenciones, para dar a luz a proyectos que habíamos mantenido en la sombra y para encender la llama de la pasión en nuestras vidas. Es como si la energía del eclipse solar en Aries nos diera el impulso para atrevernos a dar ese salto al vacío. Exacto. Es un momento para ser valientes, para romper con la inercia y para construir una realidad más alineada con nuestra verdadera esencia. Y lo interesante es que cada signo del zodiaco vivirá estos eclipses de manera particular. Aquí es donde se pone realmente emocionante. Tenemos información detallada sobre cómo estos eclipses afectarán a cada signo, ¿verdad? Así es. Tenemos información muy específica sobre cómo los eclipses influirán en cada signo. Pues empecemos a desentrañar este misterio. ¿Qué le depara este mes a Aries? Para Aries, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo se manifestará en el ámbito de las rutinas y el cuidado personal. Imagínate, Aries, que este eclipse es como un viento que barre con las telarañas de tu vida cotidiana, invitándote a liberarte de hábitos poco saludables y a priorizar tu bienestar. Significa que Aries debería dejar de lado el café y empezar a meditar. No puedo imaginarme a un Aries renunciando a su energía tan fácilmente. No se trata de renunciar a su energía, sino de canalizarla de manera más constructiva. Es un momento para que Aries revise su estilo de vida y busque un equilibrio entre la acción y el descanso. Quizás ese café se disfrute mejor después de una sesión de yoga, por ejemplo. Me gusta esa visión, encontrar el equilibrio entre el fuego y la calma. Y en cuanto al eclipse solar en su propio signo, ¿qué impacto tendrá? El eclipse solar del 29 de marzo al caer en Aries será un momento de renacimiento. Imagínate una semilla que germina con fuerza, abriéndose paso hacia la luz. Es una oportunidad para que Aries redefina su identidad, conecte con sus deseos más auténticos y persiga sus sueños con renovada energía. Un nuevo comienzo en toda regla. Y Excelsior incluso ofrece un consejo cósmico para Aries, ¿verdad? Sí, es bastante revelador. Suelta lo que sientes que ya no te representa en lo individual y en pareja. Cuando lo hagas, empezarás a brillar con la versión más genuina de ti. Es como si el eclipse solar le diera a Aries la oportunidad de pulir su propia armadura, desprendiéndose de todo lo que le pesa y le impide brillar. Y hablando de brillar, ¿qué les espera a los Tauro en este mes de eclipses? Para Tauro, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo se centrará en liberar las inseguridades que bloquean su creatividad y la expresión de sus pasiones. Tauro, un signo conocido por su amor por la comodidad y la estabilidad. ¿Cómo se sentirá ante este llamado a la liberación? Puede que haya resistencia al principio, ya que Tauro tiende a aferrarse a lo conocido. Pero este eclipse le ofrece la oportunidad de explorar nuevas formas de expresión, de romper con las cadenas que le impiden mostrar su verdadero potencial. Imagínate Tauro como un volcán aparentemente dormido, pero que en su interior guarda un fuego ardiente. Este eclipse podría despertar esa fuerza creativa que Tauro lleva dentro. Un despertar que podría sacudir los cimientos de su zona de confort. Y el eclipse solar, ¿qué le depara? El eclipse solar, por su parte, les ayudará a conectar con su mundo interior, a sanar viejas heridas y a cultivar la autoaceptación. Es un momento para que Tauro se mire al espejo con honestidad y amor, aceptando tanto sus luces como sus sombras. Un proceso de introspección profunda como adentrarse en las cuevas más recónditas de su ser. Y el consejo cósmico para Tauro: Date momentos en silencio, porque en la pausa y la introspección encontrarás las respuestas que necesitas para tus próximos proyectos. Un consejo que invita a la quietud a la escucha interna.
como si Tauro necesitara retirarse a un lugar secreto para conectar con su sabiduría ancestral. Y a propósito de conexiones, ¿qué les depara a los Géminis este mes? Para Géminis, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo les trae un llamado a revisar sus dinámicas familiares. Géminis, el signo de la comunicación enfrentando desafíos en el terreno familiar. Suena una tormenta en un mar en calma. Podría decirse que sí. Es un momento para que Géminis revise las estructuras familiares que ha heredado, las creencias que ha absorbido y las dinámicas que se repiten de generación en generación. Un momento para cuestionar lo establecido, para romper con patrones que ya no les sirven. Exacto. Y el eclipse solar les trae la oportunidad de expandir su mundo social, de conocer nuevas personas, de unirse a grupos que compartan sus inquietudes y de ampliar sus horizontes a través de la interacción con el mundo. Géminis siempre ha ávido de nuevas experiencias, aventurándose en un mar de posibilidades. ¿Y qué consejo cósmico les dan los astros? Suelta las raíces más profundas que están estancando tu crecimiento y atrévete a ver los nuevos terrenos que el universo te tiene preparados para sembrar. Un consejo que invita a la aventura a explorar nuevos territorios sin miedo a lo desconocido. Y hablando de lo desconocido, ¿qué le depara este mes a Cáncer? Cáncer, el signo regido por la luna, un signo que se refugia en la seguridad de su caparazón. ¿Cómo le afectarán estos eclipses tan intensos? Cáncer, un signo tan conectado con sus emociones, tan sensible a las energías que le rodean, ¿cómo navegará por este mar de cambios? Para Cáncer, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo se manifestará en el ámbito de la comunicación. Imagínate, Cáncer, que este eclipse te susurra al oído, invitándote a expresar tus sentimientos con mayor claridad, a dejar de lado los miedos que te impiden compartir tus ideas con el mundo. Es como si el eclipse le diera a Cáncer un megáfono para amplificar su voz interior. Pero Cáncer es un signo tan reservado, tan protector de su mundo interior. ¿Cómo se sentirá ante esta llamada a la expresión? Puede que al principio haya cierta resistencia, ya que Cáncer tiende a refugiarse en su caparazón cuando se siente vulnerable. Pero este eclipse le ofrece la oportunidad de romper con esa barrera, de conectar con su propia verdad y de compartirla con el mundo desde un lugar de autenticidad. Es como si el eclipse le ayudara a Cáncer a construir un puente entre su mundo interior y el exterior, ¿no? Permitiéndole expresar sus emociones sin miedo a ser juzgado. Exacto, y el eclipse solar en Aries del 29 de marzo le traerá la oportunidad de brillar en el ámbito profesional, de mostrar su liderazgo y de tomar las riendas de su carrera. Cáncer, tomando la iniciativa, liderando el camino, suena a una transformación profunda para un signo que suele preferir la seguridad del hogar. ¿Qué le impulsa a salir de su zona de confort? Es la energía del fuego de Aries la que le empuja a Cáncer a tomar acción, a mostrar su fuerza interior y a perseguir sus ambiciones con determinación. Este eclipse le invita a dejar de lado la timidez y a confiar en su capacidad para lograr sus objetivos. Es como si el eclipse solar encendiera un fuego en el corazón de Cáncer, dándole la energía y el coraje para conquistar sus metas. ¿Y cuál es el consejo cósmico para Cáncer este mes? Tu voz y tu claridad de ideas tienen el poder de abrirte nuevas puertas, úsalas con más confianza. Un consejo que invita a la autoconfianza, a la expresión auténtica de su potencial, como si el universo le dijera a Cáncer, confía en tu voz, en tu intuición, y deja que te guíe hacia el éxito. Y hablando de éxito, ¿qué le depara este mes a Leo, el signo de León, el rey del zodíaco? Para Leo, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo se centrará en liberar las creencias limitantes que le impiden disfrutar de la abundancia y el merecimiento. Imagínate, Leo, que este eclipse te libera de las cadenas del pasado, de las dudas que te susurran al oído, que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces la felicidad. Leo, un signo tan radiante, tan seguro de sí mismo, enfrentando dudas sobre su propio valor. Suena a una batalla interna que podría sacudir su confianza. Es cierto que Leo suele proyectar una imagen de seguridad y confianza inquebrantable, pero este eclipse le invita a mirar hacia su interior, a reconocer las heridas del pasado que aún le limitan y a sanarlas desde el amor propio. Es como si el eclipse le mostrara a Leo un espejo mágico reflejando no solo su luz, sino también sus sombras, invitándole a abrazar su totalidad. Exactamente, y el eclipse solar en Aries del 29 de marzo le trae la oportunidad de expandir sus horizontes, de aventurarse en nuevos territorios, ya sea a través de viajes, estudios o experiencias que le permitan crecer y evolucionar. Leo, el aventurero, el explorador incansable. ¿Qué nuevos mundos le esperan en este viaje? Este eclipse le invita a Leo a salir de su zona de confort, a explorar nuevas culturas, a conectar con personas de diferentes orígenes y a ampliar su visión del mundo. Es un momento para que Leo se abra a la posibilidad de vivir experiencias que le enriquezcan a nivel personal y espiritual. Es como si el eclipse solar le diera a Leo un mapa del tesoro, invitándole a explorar nuevos caminos, a descubrir nuevas facetas de sí mismo y del mundo que le rodea.
¿Y cuál es el consejo cósmico para Leo este mes? Reconoce y aprecia tu capacidad de generar abundancia. Aventúrate a ir más allá de lo conocido, que el mundo tiene mucho más para ofrecerte de lo que imaginas. Un consejo que anima a Leo a confiar en su poder creador, a expandir sus límites y a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Y hablando de determinación, ¿qué le depara este mes a Virgo, el signo de la organización y la precisión? Para Virgo, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo será un momento de transformación personal profunda. Imagínate, Virgo, que este eclipse te invita a soltar las riendas del control, a liberarte de la necesidad de que todo sea perfecto y a abrazar la imperfección como parte de la belleza de la vida. Virgo el perfeccionista, el meticuloso, soltando el control. Suena a un desafío enorme para un signo que encuentra seguridad en el orden y la previsibilidad. Es cierto que Virgo tiende a buscar la perfección en todo lo que hace, pero este eclipse le invita a cuestionar esa necesidad de control, a reconocer que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la aceptación de las imperfecciones. Es como si el eclipse le dijera a Virgo: relájate, respira. No tienes que tenerlo todo bajo control, deja que la vida te sorprenda. Exactamente. Y el eclipse solar en Aries del 29 de marzo le trae la oportunidad de profundizar en sus relaciones, de conectar con los demás desde un lugar de mayor vulnerabilidad y de construir vínculos más auténticos y significativos. Virgo, abriendo su corazón, compartiendo sus emociones, suena a una transformación profunda para un signo que suele ser más reservado en sus afectos, que le impulsa a salir de su caparazón emocional. Es la energía del fuego de Aries la que enciende la pasión en el corazón de Virgo, invitándole a conectar con los demás desde un lugar de mayor autenticidad y a expresar sus sentimientos sin miedo al rechazo. Este eclipse le ofrece la oportunidad de construir relaciones más profundas y satisfactorias. Es como si el eclipse solar derritiera las barreras que Virgo ha construido alrededor de su corazón, permitiéndole conectar con los demás desde un lugar de mayor intimidad y confianza. ¿Y cuál es el consejo cósmico para Virgo este mes? Ámate sin tantas condiciones para sentirte completo, feliz y pleno también, así permites a otros que conecten contigo verdaderamente. Un consejo que invita a la autoaceptación, a la compasión y el amor incondicional, como si el universo le dijera a Virgo: eres perfecto tal y como eres, ámate a ti mismo y deja que los demás te amen por quien eres. Y hablando de amor, que le depara este mes a Libra el signo del equilibrio y la armonía. Para Libra, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo será un llamado a conectar con su intuición y a soltar la necesidad de controlarlo todo. Imagínate, Libra, que este eclipse te susurra al oído: confía en tu voz interior, deja de lado las dudas y fluye con la corriente de la vida. Libra el signo que busca el equilibrio en todo, soltando el control. Suena a un desafío para un signo que encuentra seguridad en la armonía y la previsibilidad. Es cierto que Libra tiende a buscar el equilibrio y la armonía en todas las áreas de su vida, pero este eclipse le invita a reconocer que a veces el verdadero equilibrio se encuentra en la aceptación de la incertidumbre, en la confianza en que el universo tiene un plan perfecto, aunque no podamos comprenderlo del todo. Es como si el eclipse le dijera a Libra: solta las riendas, deja que la vida te guíe, confía en que todo está sucediendo para tu mayor bien. Exacto. Y el eclipse solar en Aries del 29 de marzo le trae la oportunidad de transformar sus relaciones, de establecer límites saludables y de construir vínculos basados en la reciprocidad y el respeto mutuo. Libra, el maestro de las relaciones, el diplomático del zodiaco, transformando sus vínculos, suena a un proceso de reajuste, de búsqueda de una mayor autenticidad en sus conexiones. Este eclipse invita a Libra a revisar la dinámica de sus relaciones, a cuestionar los patrones que ya no le sirven y a establecer límites claros y saludables. Es un momento para que Libra se conecte con los demás desde un lugar de mayor autenticidad y para construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Es como si el eclipse solar le diera a Libra un nuevo manual de relaciones, invitándole a construir vínculos más sanos y equilibrados. ¿Y cuál es el consejo cósmico para Libra este mes? Cierra los ciclos que te atan al pasado y atrévete a construir relaciones más alineadas con tu presente. Usa tu poder de negociación para crear más armonía en tu vida. Un consejo que invita a la renovación, a la liberación de viejas ataduras y la construcción de un futuro más armonioso. Hablando de transformación, ¿qué le depara este mes a Escorpio, el signo de la intensidad y la pasión? Para Escorpio, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo se manifestará en el ámbito de las amistades. Imagínate, Escorpio, que este eclipse te invita a hacer una limpieza de tu círculo social, a liberarte de relaciones que ya no te nutren y a abrirte a la posibilidad de conectar con personas más afines a tu esencia. Escorpio, un signo tan selectivo con sus afectos, tan leal a sus amigos, haciendo una limpieza de su círculo social. Suena un proceso intenso, quizás doloroso, pero liberador. Es cierto que Escorpio valora la lealtad y la profundidad en sus relaciones, pero este eclipse le invita a reconocer que a veces las amistades evolucionan, cambian, y que aferrarse al pasado puede impedirle conectar con personas que le aporten nuevas perspectivas y experiencias. Es como si el eclipse le dijera a Escorpio: suelta lo que ya no te sirve.
Abre tu corazón a nuevas conexiones. Permite que la vida te sorprenda con nuevas amistades. Exacto. Y el eclipse solar en Aries del 29 de marzo le trae la oportunidad de reorganizar su vida diaria, de integrar hábitos saludables y de encontrar el equilibrio entre sus responsabilidades y su bienestar personal. Escorpio, un signo tan intenso, tan apasionado buscando el equilibrio. Suena a un desafío para un signo que tiende a entregarse por completo a sus proyectos y a sus emociones. Este eclipse invita a Escorpio a revisar sus rutinas, a incorporar hábitos que le nutran a nivel físico, mental y emocional y a encontrar el equilibrio entre el trabajo, el descanso y el placer. Es un momento para que Escorpio se cuide a sí mismo con la misma intensidad y dedicación que pone en todo lo que hace. Es como si el eclipse solar le dijera a Escorpio: cuídate, recarga tus energías, disfruta de la vida, mereces un respiro. ¿Y cuál es el consejo cósmico para Escorpio este mes? Tu energía necesita orden, pero también pasión y relajación. Permítete llevar una estructura diaria que incluya salir a explorar y conectar con nuevas comunidades. Un consejo que invita al balance y a la integración de la disciplina y el disfrute en su vida. Hablando de disfrute, ¿qué le depara este mes a Sagitario? El signo de la aventura y la expansión. Sagitario siempre en busca de nuevos horizontes, con la flecha apuntando hacia lo desconocido. ¿Cómo le afectarán estos eclipses que nos invitan a mirar hacia nuestro interior? Sagitario, un signo que ama la libertad, la aventura, la expansión. Se sentirá cómodo con esta energía introspectiva que traen los eclipses. Para Sagitario, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo traerá un cambio importante en el ámbito profesional. Imagínate, Sagitario, que este eclipse te ilumina el camino hacia tu verdadera vocación, invitándote a dejar atrás trabajos que ya no te satisfacen y enfocarte en proyectos que enciendan tu pasión y te permitan expresar tu creatividad. Sagitario, renunciando a la seguridad de un trabajo estable para perseguir sus sueños, suena un acto de valentía, ¿no? Como un salto de fe hacia lo desconocido. Sin duda. Es un momento para que Sagitario se pregunte qué es lo que realmente le hace vibrar el alma, qué es lo que le da sentido a su vida. Y una vez que encuentre esa respuesta, atreverse a perseguirla sin miedo al fracaso. Es como si el eclipse lunar le diera a Sagitario un mapa estelar guiándole hacia su destino, hacia la realización de su propósito. ¿Y el eclipse solar qué le depara? El eclipse solar en Aries del 29 de marzo le trae la oportunidad de reconectar con su niño interior, de recuperar la alegría, la espontaneidad y el entusiasmo por la vida. Es un momento para que Sagitario deje de lado las preocupaciones, se permita jugar, explorar y disfrutar de cada instante como si fuera el último. Sagitario, el eterno optimista, reconectando con su esencia más pura, con la chispa de la alegría que le caracteriza, suena un bálsamo para el alma en medio de tanta intensidad. ¿Y cuál es el consejo cósmico para Sagitario este mes? Haz lo que amas sin miedo. El éxito es más auténtico cuando se vive desde tus deseos verdaderos. Un consejo que invita a la autenticidad, a la conexión con su pasión, a la búsqueda de la felicidad desde su propia verdad. Y hablando de verdad, ¿qué le depara este mes a Capricornio, el signo de la responsabilidad y la ambición? Para Capricornio, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo le invita a soltar viejas creencias limitantes sobre el trabajo y el éxito. Imagínate, Capricornio, que este eclipse te susurra al oído. Relájate, descansa, disfruta de los frutos de tu esfuerzo, no tienes que cargar el peso del mundo sobre tus hombros. Capricornio, el trabajador incansable, el maestro de la disciplina, tomando un descanso. Suena un desafío para un signo que encuentra seguridad en el esfuerzo y la productividad. Es cierto que Capricornio es un signo que se caracteriza por su dedicación al trabajo y su capacidad para alcanzar sus metas, pero este eclipse le recuerda que el éxito no lo es todo, que la vida es mucho más que logros y reconocimientos. Es un momento para que Capricornio conecte con su lado más sensible, con sus necesidades emocionales y con el placer de disfrutar de la vida sin culpa. Es como si el eclipse lunar le diera a Capricornio un permiso para relajarse, para disfrutar del presente, sin la presión de tener que estar siempre haciendo algo productivo. ¿Y el eclipse solar qué le depara? El eclipse solar en Aries del 29 de marzo le trae la oportunidad de transformar su hogar y sus relaciones familiares. Es un momento para que Capricornio cree un espacio donde se sienta seguro, amado y apoyado, donde pueda expresar su vulnerabilidad sin miedo al juicio. Capricornio, el signo que suele mostrar una imagen de fortaleza e independencia, abriendo su corazón a sus seres queridos, suena a una transformación profunda en su forma de relacionarse con los demás. Este eclipse invita a Capricornio a conectar con su lado más emocional, a expresar sus sentimientos con mayor libertad y a construir vínculos más profundos y auténticos con su familia. Es un momento para que Capricornio se permita ser vulnerable, para que se deje cuidar y para que cuide a los demás desde el amor incondicional. Es como si el eclipse solar le diera a Capricornio las herramientas para construir un hogar donde reine el amor, la comprensión y la aceptación.
¿Y cuál es el consejo cósmico para Capricornio este mes? Recuerda que la verdadera estabilidad nace de adentro. Encuentra formas de expresar tu verdad haciéndola respetar sin llegar a imponer. Un consejo que invita a la autenticidad, a la comunicación asertiva, a la construcción de relaciones desde el respeto y la empatía. Hablando de comunicación, ¿qué le depara este mes a Acuario el signo de la innovación y la originalidad? Para Acuario, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo le trae un cierre importante en procesos de transformación personal. Imagínate, Acuario, que este eclipse te libera de las dudas, los miedos y las inseguridades que te han mantenido en la sombra, permitiéndote brillar con luz propia. Acuario, el signo que rompe con las normas, que busca su propia verdad, liberándose de sus miedos. Suena a un paso crucial en su camino hacia la autenticidad. Es un momento para que Acuario reconecte con su fuerza interior, con su capacidad para crear su propia realidad y para expresarse sin miedo al juicio de los demás. Es como si el eclipse lunar le diera a Acuario un nuevo par de alas, permitiéndole volar alto libre de las ataduras del pasado. ¿Y el eclipse solar qué le depara? El eclipse solar en Aries del 29 de marzo le trae la oportunidad de transformar su forma de comunicarse, de expresarse con mayor autenticidad y de conectar con personas que compartan sus ideales y su visión del mundo. Es un momento para que Acuario encuentre su tribu, para que se una a grupos que le inspiren y le motiven a seguir su camino. Acuario, el signo que busca la conexión con almas afines, que sueña con un mundo mejor, encontrando su lugar en el mundo, rodeándose de personas que le comprendan y le apoyen, suena un paso importante en su camino hacia la realización personal. ¿Y cuál es el consejo cósmico para Acuario este mes? Las palabras tienen poder y es momento de usarlas para construir tu camino de formas amorosas y respetuosas. Un consejo que invita a la conciencia a la responsabilidad en el uso de la palabra, a la creación de un mundo más amable y compasivo a través de la comunicación. Y finalmente llegamos a Piscis, el último signo del zodíaco, el signo de la sensibilidad, la intuición y la conexión con el mundo espiritual. ¿Cómo le afectarán estos eclipses tan intensos? Para Piscis, el eclipse lunar en Virgo del 14 de marzo se manifestará en el ámbito de las relaciones. Imagínate, Piscis, que este eclipse te invita a hacer una limpieza de tu círculo social, a liberarte de relaciones que ya no te nutren y a abrirte a la posibilidad de conectar con personas más afines a tu esencia. Piscis, un signo tan sensible, tan empático, tan conectado con las emociones de los demás, haciendo una limpieza de su círculo social, suena un proceso delicado, quizás doloroso, pero necesario para su bienestar emocional. Es cierto que Piscis tiende a absorber las energías de los demás, a conectar con sus emociones de una forma muy profunda, pero este eclipse le recuerda que es importante proteger su propia energía, que no tiene que cargar con el peso del mundo sobre sus hombros y que merece rodearse de personas que le aporten luz, amor y alegría. Es como si el eclipse de mar le diera a Piscis un escudo protector, ayudándole a discernir qué relaciones le nutren, cuáles le agotan, permitiéndole crear un espacio donde pueda florecer sin ser arrastrado por las emociones negativas de los demás. Y el eclipse solar, ¿qué le depara? El eclipse solar en Aries del 29 de marzo le trae la oportunidad de transformar su relación con el dinero, y la abundancia es un momento para que Piscis reconozca su propio valor, para que se libere de creencias limitantes sobre el dinero y para que se abra la posibilidad de atraer la prosperidad a su vida. Piscis, un signo que a veces puede ser un poco despreocupado con las cuestiones materiales, conectando con su poder para manifestar la abundancia, suena un cambio de perspectiva que podría transformar su realidad financiera. Este eclipse invita a Piscis a confiar en su intuición, a seguir su inspiración y a tomar decisiones que le permitan crear una vida más abundante y satisfactoria. Es un momento para que Piscis se libere de miedos e inseguridades, para que reconozca su propio talento y para que se permita brillar en el mundo. Es como si el eclipse solar le diera a Piscis una varita mágica, permitiéndole manifestar sus sueños y atraer la abundancia a su vida. ¿Y cuál es el consejo cósmico para Piscis este mes? Ámate primero, y el mundo reflejará ese amor de vuelta. Una forma de amarte es mantener el equilibrio en tus diferentes relaciones. Un consejo que invita al amor propio, a la creación de relaciones sanas y equilibradas, a la búsqueda de la armonía en todas las áreas de su vida. Y con esto hemos completado nuestro viaje a través del zodiaco, explorando las energías que nos esperan en este marzo de eclipses, un mes que nos invita a todos a la transformación, a la introspección y a la búsqueda de nuestra